Gracias por acompañarnos aquí en Perfiles. Y el día de hoy nos acompaña aquí en el espacio amablemente Daniel Altafi, director general de Jardines de México. ¿Cómo estás, Daniel? Como siempre, Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy Qué bien. gusto saludarte. Muy bien, querido amigo. Ya tiene un rato que no coincidíamos, ¿no? Platicando de grilla. Sí, un ratito. Yo creo que pues las últimas habrán sido en el proceso electoral del 2021. Sí, claro. Sí, por lo menos en entrevistas sí, ya en pláticas de sobremesa bastante interesante. Coincidimos en el café. Sí, de vez en cuando. Oye, amigo, pues, definitivamente ya ahorita no hay otra agenda que el ámbito político, pero también hay otros puntos de vista sobre lo mismo, ¿no? El tema empresarial es un factor fundamental. La 4T no quiere mucho a los empresarios, pero sí se apuntala con ellos mucho. Entonces, la verdad es muy importante el punto de vista del empresariado. Y lo primero que quiero preguntarte es, en esta reconfiguración política y social que ha implicado la 4T, porque todavía hay los usados que dicen, yo no estoy en la 4T, digo, no, pues, es la aplicación de las políticas públicas. De una u otra manera todos estamos ahí, no somos simples espectadores. Y en ese sentido, Didas, quiero preguntarte cómo lo has vislumbrado, cuál es tu punto de vista. Bueno, primero quisiera decirte que en el tema empresarial, en el tema de la sociedad civil organizada, de todos los que nos movemos en la parte formal, pues tratamos de generar al final pues un estudio de cómo se mueve el tema político, porque no es ajeno, siempre tiene que haber una relación. Al final del día, lo dices bien, las políticas públicas pues nos ayudan a todos, pero además creo que tienen gran valor cuando nacen o se acompañan desde la sociedad civil y desde el empresariado. Entonces, para el empresariado siempre va a ser fundamental, más allá del partido, el candidato, la persona, su historia, su trayecto, su trabajo, y es donde la mayoría de nosotros ponemos atención y es donde nos enfocamos para poder tomar una buena decisión, porque pues es parte de nuestro derecho, como todos los ciudadanas y ciudadanos de este país y del estado, y en este caso nuestra ciudad, que es Cuernavaca, pues vamos a tener una gran tarea y una gran responsabilidad el 2 de junio. Al final del día, pues todos saldremos a expresar lo que queremos, que creo yo, ahí coincidimos todos, pues lo mejor para Morelos en este caso, que es donde vivimos, y tengamos un nuevo modelo de gobierno para los siguientes 6 años, donde se le apueste fuerte a vocaciones muy interesantes, como lo es el tema de la sustentabilidad, como es el tema que ahí le acompaña mucho el agua, y con una gran problemática allá, y entonces hay que entrar de fondo, hay que acercar los foros y los expertos pues para que podamos entender hacia dónde tenemos que llevar esas políticas públicas o esos grandes proyectos. El tema obviamente de la industria, nosotros vemos o siempre hemos pensado, y debes de coincidir en eso, que Morelos tiene una ubicación geográfica fundamental. Y envidiable. Y eso lo pone con un gran privilegio para que sea un estado logístico, 100%. Así también nos ayuda mucho la vocación que tiene a través del turismo, por ejemplo, y la otra situación pues es que el 70% del estado es campo y produce. Entonces, aunque ha sido un poco olvidado, y yo creo que hemos tenido pues ya casi 12 años de retraso y de no haber aplicado correctamente estas vocaciones de las que yo te comento, que es industria, que es campo, que es sustentabilidad y que es turismo, pues podrían verse ahora muy bien favorecidas con un muy buen plan de gobierno, donde el empresario y la sociedad civil se metan de lleno y acompañen, porque lo que sí debemos de cuidar y procurar es vigilar, supervisar, exigir y acompañar. No podemos ser una sociedad no participativa. Esa yo creo que es la clave. Nos ha faltado, sí. La verdad es que nos hemos dividido mucho, y eso pues al final lo terminamos pagando en gobiernos de 3 o 6 años, ¿no? Oye, Daniel, acabas de tocar un tema que creo es fundamental, y sobre todo en la actual configuración que se está dando, el tema de los perfiles. Al final de cuentas, en este momento pues, hay 3 propuestas reales, por ejemplo, en el Estado, tropicalizándolo. Pues una es la continuidad sobre la 4T, otra es el Frente por México, que es incluso pues, una coalición pragmática para muchos, ¿no? Izquierda, derecha y centro en un proyecto pues, aritmético posiblemente para lograr ganar las elecciones, y Movimiento Ciudadano, que por ahí tendrá que esgrimar su propuesta, más allá de decir que es la nueva política, pues empezar a conocer cuál es su estrategia. Pero algo que a mucha gente, y yo le he platicado, me ha quedado claro, es que la 4T nos ha enseñado algo, y es el tema de privilegiar los perfiles sobre todas estas, incluso alianzas pragmáticas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, yo creo que en el caso de ese partido, lo que tiene que ir empezando a vivir, y eso es natural, y lo van a tener que hacer, es decantar, ir decantando el partido con sus acciones, pero además con sus perfiles. Tienes toda la razón.
tendrán que llegar perfiles con una gran aspiración, que sea una aspiración genuina, que haya un profundo amor y respeto por el Estado, pero que también tengan su preparación, pero lo más importante, que estén abiertos a que se le acompañe la sociedad civil y el empresariado, porque creo que ahí es donde se forma el triángulo virtuoso y entonces las políticas públicas y los grandes proyectos se detonan de manera más rápida y podemos recuperar mucho de lo perdido en los siguientes 6 años. La realidad de las cosas es que no diría que en ese caso o en esa parte pudiera haber una continuidad, porque nos queda claro que lo que faltó fue capacidad. En esta nueva opción, yo te diría que puede haber una probada honestidad, puede haber una gran lucha social, puede haber un enfoque empresarial a través de un gran producto turístico que su abuelo fundó. En este caso, lo digo abiertamente, pues con las 3 candidatas que tenemos en juego, pues una es Margarita González Arabia, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues es una persona que vive con la congruencia de que la honestidad debe de estar por delante, de que sí, definitivamente se tienen que respetar los programas que han sido exitosos para la gente que le ha ayudado, pero que también tenemos que abrirnos a que el Estado tiene que sí o sí crecer con el empresariado y tenemos que traer inversión y tenemos que generar certeza, confianza, para que en ese sentido pues las inversiones lleguen, generen empleos, para que la seguridad pues tiene una correlación con el turismo tiene una correlación con la seguridad, se prevalezca y entonces se detonen mayores productos turísticos o los que ya están pues sigan generando un contexto favorable y positivo para que podamos visualizar agroparques, para que podamos visualizar un gran CEDIS en el centro del país, una gran granja solar en el centro del país, porque Morelos lo tiene las condiciones, el sol todo el año, los sí, 365 claro. días. Entonces, yo creo que estaríamos teniendo una oportunidad muy buena de poder acompañarle, pero lo más importante, lo dijimos y lo hemos dicho y tú estarás claro, después del 2 de junio los espacios van a estar ahí y se tienen que llenar sí o sí. Por supuesto. Y deben de llenarse con todo respeto de personas con una gran capacidad y con expertise en su materia, ¿no? Porque no podemos decir que la seguridad y que toda la responsabilidad sobrecae nada más en quien termine siendo la gobernadora, porque eso ya está claro, sí, claro, será mujer, como mujer. Presidenta también. Claro. Pero es responsabilidad de todos. Yo lo veo así y no podemos no entrarle a los temas y no podemos generar diálogo, foro, para que pues podamos conocer más los temas y si no nos metemos a eso y si analizamos, porque lo que hoy está pasando, y eso sí está muy triste, y de eso somos víctimas todos, es que en el celular nos está llegando un sinfín de noticia que no es real, sí, claro. Que lo único que busca es ser campaña negra para lastimar y bueno, visualmente también. Tener percepción, ¿no? Exacto, porque lo que quieren mover es la percepción y a veces pensar que la percepción puede ser la realidad, pues eso sería algo que no está correcto, ¿no? La política, tú la sabes, ya a veces no es de forma, es de fondo, sí. O la forma es fondo, pudiera darse en algunos de los casos, pero pues al menos nosotros estamos tranquilos porque tenemos una gran apertura y lo más importante es que queremos que a Morelos le vaya bien. Yo creo que sin duda el escenario que se dé va a ser mucho mejor que lo que nos ha pasado en los últimos años. Oye, independientemente de la propuesta que termine ganando, de cualquiera de las 3 candidatas, ¿no? De Jessica Ortega, como Movimiento Ciudadano, Lucy Mesa, por el frente que implica el PRI, el PAN, el PRD y redes sociales progresistas, o Morena, que es Margarita Sarabia, ¿tú consideras que es importante que en el gabinete haya gente especializada pues, en las ramas, en este caso que sea considerado el rubro del empresariado, que a final de cuentas soporta el 80% de los empleos a nivel nacional y en el Estado no es cosa menor, y que al final también conoce el desarrollo económico del Estado, no te trae simplemente un burócrata que te caiga bien, como ha pasado en otras ocasiones y en otros sexenios? Sí, los perfiles definitivamente tienen que evolucionar y la administración pública tiene que permitir que morelenses con probada pues, calidad moral, con buen trabajo, con chavos para adelante, lleguen a ocupar esos espacios, pero que además tengan las credenciales necesarias y que su trabajo, no sus palabras, avalen pues, con hechos lo que puede ser interesante para que se desarrolle muy bien un sector, una economía a escala, una vocación que puede tener incluso el Estado. Entonces, yo lo veo bien, yo creo que ese es el gran reto para cualquiera de las candidatas que logre triunfar después del 2 de junio y bueno, pues ahí se verá si hay capacidad, si hay madurez y si va a ser un buen gobierno, si permite
que puedan llegar los mejores perfiles a ocupar el gabinete, porque es ahí donde va a tener éxito el gobierno. Te digo, al final no lo puede mover una sola persona a un estado, se tiene que mover con el X número de secretarías bien representadas, con el presupuesto suficiente para que pueda aplicarse correctamente, pero lo más importante, que quienes vivimos, en el caso yo lo puedo decir del turismo, pues obviamente entendamos por dónde tiene que ir dirigida la promoción turística, que es fundamental, porque santo que no es visto, pues no es adorado, ¿no? Oye, en este próximo proceso electoral, todas las vicisitudes que ya se entienden, los ataques a los órganos electorales, de tratar de debilitarlos, la polarización que se está dando desgraciadamente hasta este momento, espero que ya ahorita que se arranque en forma con las campañas podamos hablar o escuchar temas de propuestas y no solo señalamientos. ¿Qué obligación tiene, cuál es la responsabilidad del empresariado? Porque al final de cuentas, el presidente de la República, paradójicamente, no quiere al empresariado, pero se arropa de él. Pero al final de cuentas es un sector importante. Y no estoy hablando del tema de la guerra sucia y de toda esta narrativa, tratando incluso de desprestigiar el tema del empresariado. No, pero es una realidad que es importante caminar con el empresariado. ¿Qué responsabilidad tiene y qué papel debe de tomar el empresariado en el tema de este proceso electoral? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, ya ni siquiera en el proceso electoral, yo te diría que hablaría por muchos empresarios que tienen esa visión y que lo he visto en práctica, pues que todos los días asumen su responsabilidad y juegan este papel y este rol de la formalidad y atienden las necesidades de la autoridad por un lado, pero también son generadoras de fuentes de empleo y en ese sentido pues le permiten al Estado que se desarrolle económicamente muchísimo más rápido. Entonces da condiciones de confiabilidad, de certeza. Yo te diría que en el círculo de la sociedad el brazo más sano es el empresariado, porque la realidad de las cosas es que no nos mueve otra cosa más que nos vaya bien como ciudad, como Estado y como país. Entonces, si las condiciones principales, que son la seguridad, que tiene que ser definitivamente pues también la salud, la educación, y los grandes proyectos para que se detone más este Estado, pues donde vemos que pueda haber apertura, pues es donde vamos a estar. Entonces ya es muy claro, si tú lo visualizas de aquí al proceso del 2 de junio, pues es nada más echarse un clavado, mi querido amigo, que vayas viendo dónde está la calidad moral y el empresariado y la sociedad civil ya generando diálogo total, abierto, con apertura y voluntad para que se den las condiciones después del 2 de junio. Ya está muy marcado y en ese sentido pues solo es cuestión de ir haciendo lo que nos toca, platicar en las sobremesas, hablar de que en este extracto nicho de la sociedad existe un voto informado, que ese voto informado termina siendo un voto diferenciado, porque tenemos esa capacidad de entrar a la casilla electoral, de tomar la boleta y poder hacer los cruces suficientes y necesarios para que nos vaya bien a todos, donde sabemos que tenemos que poner nuestro voto, donde sabemos que tenemos que hacer una diferencia y donde vale mucho la persona que encabeza el proyecto de lo que nosotros anhelamos y queremos como sociedad civil. Ahí es donde vamos a estar haciendo lo que nos toca y bueno, pues, la misma sociedad pues tendrá ese derecho de decidirlo en su mayoría y pues que logremos que le vaya bien a Morelos en los siguientes 6 años. Daniel Altafi, director general de Jardines de México, te agradezco mucho que hayas venido a platicar un poquito lo que se vislumbra que viene. Ya el proceso electoral está a días, ya empezaron el tema federal, pero ya las gubernaturas y las diputaciones federales y las alcaldías, que es donde se empieza a hablar de propuestas reales, tangibles en el Estado, pues ya van a empezarnos a dar una certidumbre. Te pido que te vengas a platicar de cómo ya de empezar a escuchar y imponer esos temas, por cómo vislumbra el proceso. Te agradezco mucho. Sí, no, al contrario, y la verdad es que la señal para todos los que nos escuchan y se dieron la oportunidad de visualizar o entender este tema es: hagamos nuestra tarea empezando por no hacerle caso al descrédito, porque de entrada eso es decir, esta persona vive desde el rencor, desde el odio, desde la perversidad, esta otra puede vivir desde el amor, desde la congruencia, y eso ya se visualiza en las calles y se perfila claramente y se siente. Entonces pongamos la atención a eso. Cada uno de los candidatos que nos quiere representar, estudiémoslo, analicémonos de dónde viene su experiencia. Las propuestas definitivamente tienen que ser muy claras, hay que entenderlas y sobre eso yo creo que vamos a llegar a un buen razonamiento y a una gran decisión. Y va a ser la mejor decisión si tomamos en cuenta
pues yo creo que estos consejos, te lo digo como persona, como ciudadano de este estado que lo amo profundamente, pero también como una persona que en su momento ha tenido la oportunidad de participar con una genuina aspiración desde una candidatura independiente, por otro lado desde un vehículo partidista, porque no hay de otra en, en esta sociedad. A mí que más me encantaría seguir siendo por la vía independiente, pero al menos su respeto y sigo teniendo mi virginidad como ciudadano sin afiliación política, y así me mantendré, porque la persona que valore eso sabrá que voy a entregarme al 100% en los proyectos que le beneficien al estado de Morelos, ¿no? Por eso lo hago desde la iniciativa privada con un gran producto turístico que es Jardines de México, a quien le agradezco mi vida entera porque me ha permitido desarrollarme, pero por otro lado pues también estar a la altura de las condiciones que se requieren para sacar adelante un proyecto de esa magnitud. Daniel, te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias a ustedes. Nos vemos pronto.